Bienvenidos a Crónicas del Crimen. En este canal exploramos casos reales que marcaron la historia. Crímenes que conmocionaron a sociedades enteras y mentes que aún hoy siguen siendo estudiadas. Aquí no hay juicios rápidos ni sensacionalismo. Solo hechos, contexto y una narración respetuosa. Hoy nos adentramos en uno de los casos más perturbadores del Reino Unido. La historia de Dennis Nilsen. Escocia, año 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y el país aún cargaba con las cicatrices del conflicto. En el pequeño pueblo costero de Fraserburgh, al norte del país, nació Dennis Andrew Nilsen el 23 de noviembre de 1945. Fraserburgh era una comunidad fría, aislada y marcada por el trabajo duro. La vida giraba alrededor del mar, la pesca y el silencio. En ese entorno creció Dennis, el segundo de 3 hermanos, dentro de una familia emocionalmente distante y profundamente disfuncional. Sus padres mantenían una relación tensa y carente de afecto. El hogar estaba lleno de discusiones, ausencias y una constante sensación de incomodidad. Dennis era un niño introvertido, retraído, que pasaba largas horas solo, observando y guardando silencio. La figura más importante de su infancia no fue su padre, sino su abuelo materno. Un hombre severo, de carácter fuerte, pero que le ofrecía algo que Dennis no encontraba en ningún otro lugar: estabilidad. Para el niño, su abuelo representaba orden, seguridad y pertenencia. Pero esa estabilidad terminó de forma abrupta. Cuando Dennis tenía apenas 6 años, su abuelo falleció. La muerte no fue ocultada ni suavizada. Al contrario, el niño fue llevado a ver el cuerpo. Observó cómo el cadáver yacía inmóvil, frío, silencioso. Aquel momento quedó grabado en su memoria. Años más tarde, Dennis recordaría ese instante como una experiencia profundamente impactante. No lo describía con miedo, sino con una extraña calma. Para él, el cuerpo sin vida de su abuelo no representaba terror, sino quietud, permanencia. Alguien que ya no podía abandonarlo. Tras la muerte del abuelo, la familia se desmoronó por completo. Sus padres se divorciaron y Dennis fue separado de su entorno conocido. El sentimiento de pérdida se intensificó. La soledad se volvió una constante. Durante su adolescencia, comenzó a aislarse aún más. Tenía dificultades para socializar y empezó a experimentar una profunda confusión respecto a su identidad. En una sociedad conservadora como la Escocia de los años 50 y 60, la homosexualidad era un tema prohibido. Dennis aprendió rápidamente que debía ocultar quién era. Ese silencio forzado, sumado al abandono emocional y a su temprana exposición a la muerte, comenzó a moldear una mente distinta, una mente donde la ausencia no se aceptaba, donde perder a alguien era intolerable. Sin saberlo, en aquellos años, se estaba formando el patrón que décadas después desembocaría en uno de los casos criminales más perturbadores del Reino Unido. A comienzos de la década de 1960, Dennis Nilsen dejó atrás la infancia y entró en una juventud marcada por la confusión y el aislamiento. Para entonces, ya era un joven reservado, emocionalmente distante y con grandes dificultades para establecer vínculos profundos con otras personas. En 1961, con apenas 16 años, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se alistó en el ejército británico. Para Dennis, el ejército representaba estructura, orden y una forma de escapar de una vida familiar fragmentada. También le ofrecía algo que siempre había buscado: un lugar donde encajar sin tener que explicar quién era realmente. Durante su tiempo en las Fuerzas Armadas, Nilsen fue descrito como disciplinado, responsable y meticuloso. Cumplía órdenes sin cuestionarlas y rara vez llamaba la atención. Sin embargo, esa apariencia de normalidad ocultaba una lucha interna constante. En el entorno militar, su homosexualidad debía permanecer completamente oculta. Cualquier sospecha podía significar el rechazo, el castigo o la expulsión. Dennis aprendió a compartimentar su vida. Por un lado, el soldado correcto y silencioso. Por otro, una identidad reprimida que no podía expresar. Fue durante estos años cuando comenzó
a desarrollar una profunda desconexión emocional. Las relaciones eran superficiales. El contacto humano carecía de intimidad real. Para Nielsen, el afecto siempre estaba condicionado. Siempre era temporal. Tras abandonar el ejército a finales de los años 60, intentó construir una vida civil estable. Trabajó como funcionario público y más tarde como agente de empleo, ocupaciones que reforzaban su imagen de hombre confiable y respetable. A ojos de los demás, Dennis Nielsen era educado, correcto y completamente inofensivo. En privado, la realidad era muy distinta. Vivía solo, pasaba largos periodos sin contacto social significativo y consumía grandes cantidades de alcohol. El alcohol se convirtió en una herramienta para reducir sus inhibiciones y enfrentar una soledad que no sabía manejar. Durante este periodo, comenzó a fantasear con la idea de retener a las personas, de evitar que se marcharan. No se trataba aún de violencia explícita, sino de pensamientos recurrentes sobre el abandono y la permanencia. A principios de los años 70, Nielsen se mudó a Londres, una ciudad más grande, más anónima y aparentemente más abierta. Allí, por primera vez, pudo explorar su sexualidad con algo más de libertad. Frecuentaba bares gays y entablaba encuentros ocasionales. Pero incluso en esos espacios, Dennis no lograba establecer relaciones duraderas. Cada encuentro terminaba de la misma forma. La otra persona se iba y con cada despedida, la sensación de vacío se intensificaba. Fue en Londres donde esas fantasías comenzaron a transformarse en algo más oscuro. La combinación de aislamiento, alcohol, represión emocional y una obsesión creciente con la idea de no ser abandonado empezó a tomar forma. Para finales de la década, Dennis Nielsen ya no solo temía la soledad, había comenzado a odiarla y muy pronto encontraría una manera definitiva de evitarla. Para 1978, Dennis Nielsen tenía 32 años y vivía en el número 195 de Melrose Avenue, en el barrio de Muswell Hill, al norte de Londres. Se trataba de una casa antigua, dividida en apartamentos, ubicada en una zona tranquila de clase trabajadora. Nada en el lugar hacía sospechar que allí comenzaría una serie de crímenes que marcarían la historia criminal del Reino Unido. Nielsen llevaba una vida rutinaria. Trabajaba, cumplía horarios, pagaba el alquiler y mantenía una apariencia discreta. Para sus vecinos era simplemente un hombre reservado, educado y solitario. Fue en ese contexto donde ocurrió el primer asesinato confirmado. A finales de 1978, aquella noche, Dennis conoció a un joven en un bar. El hombre estaba ebrio y no tenía un lugar claro al que ir. Nielsen le ofreció algo que parecía inofensivo: una bebida más y un sitio donde dormir. La invitación fue aceptada sin sospechas. Una vez en el apartamento, ambos continuaron bebiendo. El alcohol, como en ocasiones anteriores, sirvió para crear una falsa sensación de seguridad. En algún momento de la noche, cuando el joven quedó profundamente dormido, Dennis actuó. El método fue estrangulamiento, silencioso y controlado. No hubo forcejeo ni señales de violencia extrema. Para Nielsen, era fundamental que el acto se produjera sin resistencia. El objetivo no era el sufrimiento, sino el control absoluto. A la mañana siguiente, al despertar, Dennis no se deshizo del cuerpo. Al contrario, lo lavó cuidadosamente, lo vistió y lo colocó en su propia cama. Pasó el día conviviendo con él, hablándole, sentándose a su lado, comportándose como si nada hubiese cambiado. Aquella experiencia marcó un punto de no retorno. Dennis Nielsen había descubierto algo que jamás había tenido, una presencia que no podía abandonarlo. Durante los días siguientes, el cuerpo permaneció en el apartamento. Nielsen dormía junto a él, lo acomodaba, lo observaba. Solo cuando la descomposición se hizo evidente, decidió enterrarlo bajo las tablas del suelo del jardín trasero de la casa. Lejos de sentir culpa o miedo, Nielsen experimentó una sensación de calma. Aquella muerte no lo perturbó, lo tranquilizó. Ese primer crimen no fue un accidente ni un impulso aislado. Fue un ensayo. En los meses siguientes, repitió el mismo patrón. Las víctimas eran hombres jóvenes,
muchos de ellos sin hogar, inmigrantes o personas socialmente invisibles, individuos cuya desaparición difícilmente generaría una búsqueda inmediata. Los conocía en bares o en la calle, les ofrecía comida, alcohol y un lugar donde pasar la noche. En todos los casos, el final era el mismo, el alcohol, el sueño profundo y la asfixia o el estrangulamiento. Nielsen llevaba un control meticuloso de la situación. No improvisaba. Cada asesinato seguía una rutina casi idéntica. La violencia no era explosiva. Era silenciosa, metódica y fría. Con el paso del tiempo, comenzó a conservar los cuerpos durante períodos más largos. Los sentaba frente al televisor. Compartía comidas imaginarias. Mantenía conversaciones unilaterales. En su mente no estaba solo. Cuando el número de cuerpos enterrados bajo la casa comenzó a aumentar, surgió un nuevo problema, el espacio. Para solucionar esto, Dennis desenterró algunos restos, los quemó en hogueras improvisadas en el jardín y se deshizo de fragmentos, óseos de distintas maneras. Todo se hacía con cuidado, evitando llamar la atención. Entre 1978 y 1981, Nielsen asesinó a varias personas en Melrose Avenue. Aunque no todas las víctimas pudieron ser identificadas, la policía confirmaría más tarde que el número de asesinatos durante ese periodo era ya considerable. A pesar de la gravedad de sus actos, Denise seguía llevando una vida aparentemente normal. Iba a trabajar, hablaba con colegas y cumplía con sus responsabilidades. Nadie sospechaba nada, pero el riesgo aumentaba. El olor, los restos enterrados y la tensión constante de ocultar los cuerpos comenzaron a volverse difíciles de manejar. Nielsen necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera continuar sin las limitaciones de su antigua vivienda. Con ese cambio de dirección, no solo trasladó su vida, trasladó también su ritual, y lo que vendría después sería aún más oscuro. En 1981, Dennis Nielsen se mudó al número 23 de Cranley Gardens, en el barrio de Hornsey, al norte de Londres. A diferencia de su vivienda anterior, este nuevo lugar era un apartamento en un edificio, sin jardín ni espacio exterior donde enterrar cuerpos. El cambio parecía menor, pero tendría consecuencias decisivas. El apartamento era pequeño, con una cocina estrecha, un salón y un dormitorio. Para cualquier otra persona, el espacio habría resultado limitado. Para Nielsen, se convirtió en un escenario cerrado donde sus fantasías de control alcanzarían su punto máximo. En Cranley Gardens, los asesinatos no solo continuaron, se intensificaron. El patrón seguía siendo el mismo: hombres jóvenes, en muchos casos sin hogar o con vidas inestables, conocidos en bares o en la calle. El alcohol seguía siendo la herramienta principal para reducir defensas y asegurar que las víctimas quedaran inconscientes. El método tampoco cambió. Estrangulamiento o asfixia, siempre de forma silenciosa, sin lucha, sin gritos. Pero lo que ocurría después se volvió aún más perturbador. Al no tener un lugar donde ocultar los cuerpos, Nielsen comenzó a conservarlos dentro del apartamento durante periodos prolongados. En algunos casos, durante semanas completas. Abría ventanas para retrasar la descomposición. Utilizaba ambientadores y mantenía una rutina casi doméstica alrededor de los cadáveres. Los bañaba, los afeitaba, los vestía. Colocaba los cuerpos sentados en el sofá, frente al televisor o acostados junto a él en la cama. Les hablaba, les respondía, simulaba conversaciones. En su mente, aquellos hombres no eran víctimas, sino compañeros permanentes. Dennis Nielsen no mataba por sadismo visible ni por impulsos sexuales descontrolados. Mataba para conservar, para evitar el momento inevitable en el que la otra persona se iba. Durante este periodo, su consumo de alcohol aumentó considerablemente. Pasaba días enteros bebiendo dentro del apartamento, alternando momentos de lucidez con estados de embriaguez profunda. Aún así, mantenía su empleo y seguía cumpliendo con sus obligaciones laborales, lo que reforzaba su doble vida. Cuando los cuerpos entraban en un avanzado estado de descomposición y ya no podían permanecer en el apartamento, Nielsen recurría a un nuevo método para deshacerse de ellos. Los desmembraba.
En la cocina, con cuchillos comunes, separaba las extremidades, hervía partes del cuerpo y trataba de eliminar los restos de la forma más discreta posible. Fragmentos más pequeños eran arrojados por el inodoro o el fregadero, confiando en que el sistema de alcantarillado se encargara del resto. Durante un tiempo, el método pareció funcionar, pero el edificio comenzó a dar señales. Los vecinos se quejaban de malos olores persistentes. Las tuberías se obstruían con frecuencia. El agua no drenaba correctamente. Los técnicos acudían una y otra vez sin encontrar una causa clara. Dentro del apartamento, Denise era consciente de que la situación se estaba volviendo insostenible. El número de víctimas había aumentado, el riesgo era mayor y el control empezaba a fallar. Aún así, no se detuvo. Entre 1981 y 1983, Nielsen asesinó a varias personas más en Cranley Gardens. Algunas víctimas jamás pudieron ser identificadas. Otras fueron reconocidas solo años después, gracias a investigaciones posteriores. A pesar del caos que comenzaba a rodearlo, Denise no intentó huir ni reducir su actividad. Al contrario, parecía cada vez más indiferente a la posibilidad de ser descubierto. La soledad seguía siendo su mayor temor, y matar seguía siendo su única solución. Pero el colapso era inevitable. En febrero de 1983, una obstrucción especialmente grave en las tuberías del edificio obligó a una intervención urgente. Lo que los técnicos encontrarían marcaría el final de la impunidad de Dennis Nielsen. La vida doble que había mantenido durante años estaba a punto de derrumbarse. Y esta vez no habría forma de ocultarlo. En los primeros días de febrero de 1983, los problemas en el edificio de Cranley Gardens se volvieron imposibles de ignorar. Las tuberías estaban completamente bloqueadas. En los primeros días de febrero de 1983, los problemas en el edificio de Cranley Gardens se volvieron imposibles de ignorar. Las tuberías estaban completamente bloqueadas. El agua no corría. El olor que emanaba de los desagües era cada vez más intenso y desagradable. Los vecinos exigieron una solución inmediata. Un técnico de alcantarillado fue enviado al edificio para inspeccionar el sistema. Al desmontar una de las tuberías principales, encontró algo que no debería estar allí: fragmentos de carne humana mezclados con grasa solidificada. Al principio pensó que se trataba de restos animales, pero la forma, la textura y algunos elementos óseos levantaron sospechas. El hallazgo fue reportado de inmediato a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar y examinaron los restos, confirmaron lo impensable: eran humanos. La investigación condujo rápidamente a un punto específico del edificio. El origen del bloqueo se encontraba en las tuberías conectadas al apartamento del número 23, el apartamento de Denise Nielsen. El 9 de febrero de 1983, los agentes llamaron a la puerta. Denise Nielsen abrió con total calma. No intentó huir ni mostró sorpresa. Los dejó pasar sin resistencia. Dentro del apartamento el ambiente era inquietante. Aunque aparentemente ordenado, el aire estaba cargado de un olor denso y penetrante. En una bolsa de plástico, los agentes encontraron restos humanos claramente identificables. Ante la evidencia, Denise Nielsen no negó nada. Cuando uno de los policías le preguntó directamente qué era aquello, Nielsen respondió con una frase que quedaría registrada en la historia criminal británica: «Parece que he matado a alguien». Durante el interrogatorio inicial, confesó de manera espontánea. No pidió abogado. No mostró nerviosismo. Relató los hechos con una frialdad absoluta, describiendo asesinatos, fechas aproximadas y métodos con un nivel de detalle perturbador. Guió a los investigadores hasta los lugares donde había ocultado restos de sus víctimas, tanto en Cranley Gardens como en su antigua vivienda de Melrose Avenue. Allí, bajo el suelo y entre cenizas, la policía recuperó fragmentos óseos y restos humanos que confirmaban la magnitud del horror. Las excavaciones revelaron que el número de víctimas era mucho mayor de lo que se había imaginado inicialmente. Al menos 15 personas habían sido asesinadas. Durante los interrogatorios formales,
Nielsen explicó sus motivaciones sin emoción. Aseguró que no sentía odio por sus víctimas y que nunca actuó por ira. Según él, el problema no era matar, sino quedarse solo. Dijo que cada asesinato comenzaba igual, una invitación, alcohol, conversación, y terminaba igual, silencio. Los investigadores quedaron impactados por la ausencia total de remordimiento. Dennis Nielsen hablaba de los cuerpos como si fueran objetos, pero también como si hubieran sido parte de su vida cotidiana. Mientras el caso se hacía público, el Reino Unido reaccionó con conmoción. La prensa lo bautizó rápidamente como el asesino del desagüe. Las revelaciones sobre la convivencia con los cuerpos y el método de eliminación de los restos generaron horror a nivel nacional. Para Dennis Nielsen, sin embargo, todo había terminado. Fue arrestado formalmente y trasladado a custodia policial. Por primera vez en años, ya no estaba solo. Pero ahora, esa compañía tenía un precio. El caso estaba listo para llegar a juicio, y el país entero observaría. El juicio contra Dennis Nielsen comenzó en octubre de 1983, en el Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Londres. Desde el inicio, quedó claro que no se trataba de un caso criminal ordinario. La magnitud de los crímenes, el número de víctimas y la frialdad del acusado habían conmocionado a todo el país. Nielsen fue acusado formalmente del asesinato de 6 hombres, aunque durante el proceso quedó establecido que el número real de víctimas ascendía al menos a 15. La dificultad para identificar restos humanos completos impidió que se presentaran más cargos, pero la evidencia era abrumadora. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Dennis Nielsen sufría trastornos mentales severos que afectaban su responsabilidad penal. Se presentaron evaluaciones psiquiátricas que describían una personalidad profundamente dañada, marcada por aislamiento emocional, dependencia y una incapacidad extrema para establecer relaciones humanas normales. Sin embargo, los peritos coincidieron en un punto clave. Nielsen comprendía perfectamente la naturaleza de sus actos. Sabía lo que hacía, sabía que estaba mal, y aún así continuó. Dennis Nielsen decidió testificar en su propio juicio. Lo hizo con calma, sin dramatismo, sin mostrar arrepentimiento visible. Describió sus crímenes de forma metódica, casi clínica. Habló de sus víctimas no como personas, sino como presencias que lo acompañaban. En uno de los momentos más impactantes del proceso, declaró que no mataba por odio ni por placer, sino porque no podía soportar la idea de ser abandonado. Para él, la muerte era una forma de permanencia. El jurado tardó poco tiempo en deliberar. Dennis Nielsen fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. El juez dejó claro que se trataba de un individuo extremadamente peligroso, cuya liberación supondría un riesgo inaceptable para la sociedad. Inicialmente, se estableció un periodo mínimo de 25 años antes de poder considerar una posible revisión de la condena. Sin embargo, con el paso del tiempo y a la luz de la gravedad del caso, esa posibilidad fue eliminada. En 2010, su sentencia fue convertida en una condena de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Dennis Nielsen pasó más de 3 décadas en prisión. Durante ese tiempo, escribió extensamente sobre su vida y sus crímenes, produciendo miles de páginas de escritos en los que analizaba su propia mente, sin mostrar un arrepentimiento genuino. El 12 de mayo de 2018, Dennis Nielsen murió en prisión a los 72 años. Tras complicaciones médicas, su fallecimiento pasó sin homenajes, sin despedidas, sin redención, pero su historia no terminó con su muerte. El caso de Dennis Nielsen sigue siendo estudiado por criminólogos y psicólogos de todo el mundo, no solo por el número de víctimas, sino por la naturaleza silenciosa de sus crímenes y por una motivación que resulta profundamente inquietante. El asesinato como respuesta a la soledad no fue un monstruo a simple vista, no fue un extraño evidente, fue alguien que vivía entre los demás, y eso quizá es lo más perturbador de todo. Casos como el de Dennis Nielsen no terminan cuando se dicta una sentencia. Permanecen como advertencia y como pregunta abierta sobre la naturaleza humana. Aquí,
En Crónicas del Crimen, no solo contamos qué ocurrió, sino por qué ocurrió y cómo estos hechos marcaron a una sociedad entera. Si buscas True Crime narrado con rigor, contexto histórico y una investigación profunda, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Publicamos casos completos, sin sensacionalismo y con respeto por las víctimas. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué caso te gustaría ver próximamente. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Crimen.